No te estaba escuchando absolutamente nada. Hola, ahora sí, ¿me escuchas? Ahí está Julián, sí, 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 te escucho. Hola. Bueno, pues saludarlos a todas y todos y nada, pues varias cosas que quería comentarte que me parece pues muy interesantes, ¿no? Primero este escenario del símbolo que me gustó bastante, ¿no? Como te digo, he venido estando haciendo algunas entradas en Lacan y me parecen pues muy interesantes a propósito Bueno, pues del lenguaje y la importancia que tiene, ¿no? sí, ¿Me escuchas? Sí. sí, te escucho perfectamente. Vale, sí. Entonces, nada, digamos que me pareció muy interesante esta crítica un poco, o si se tiene en cuenta el contexto un poco de Freud, eh, y si se quiere, esta parte, pues tiene que ver un poco que tú ponías en relación, esa cercanía a Rousseau y demás, ¿no? Ya esta cuestión moral del hombre, y que nace bueno por naturaleza y demás, ¿no? Allí me parece que hay elementos muy interesantes, pues, para discutir precisamente en términos, bueno, de qué papel termina jugando la ciencia, pues a varios niveles, pero también a nivel de cómo se estructura o cómo se termina determinando el imaginario, ¿no? Que me parece, digamos, importantísimo, ¿no? Precisamente si se tienen estos referentes, por ejemplo, a propósito de la bondad del hombre por naturaleza, y si no se debatían, por ejemplo, ¿no? O si no se debaten en ciertos escenarios, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, precisamente entonces yendo al escenario de que la ciencia no es neutral, de que hay un escenario de posicionamiento político detrás de las enunciaciones científicas, ¿no? Que me parece, digamos, fundamental traer un poco a colación al contexto pues, del psicoanálisis, ¿no? Como en algún momento pudimos hablar, Sebastián, Sí, eh, a propósito de la clínica, pero la clínica educativa, ¿no? Que me interesa, sí. en mi caso, por la práctica que estoy Política, llevando a clínica cabo, y educativa, ¿no? Pero totalmente. exacto, sí. Entonces allí, ¿no? Allí precisamente es donde un poco, no solamente porque sea único el escenario, porque se puede llevar a nivel del teatro de lo social, ¿no? Eh, pero digamos que me apoyo un poco allí para hacer algunos entendimientos o debates, ¿no? Precisamente a propósito de que la ciencia no es neutral, de que detrás de la ciencia hay elementos políticos, intereses, ¿no? To- Eh, y Totalmente. que, Sí, 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 dime. sí. Perdón, continúa, Julián. Solamente quería coincidir que totalmente siempre hay un poder político detrás de toda teoría científica. Es una Exactamente. incredulidad creer que no tiene nada que Exacto, ver. sí. Muy Creo que distinto en es algún ser momento. partidario a ser apolítico, ¿no? Muy distinto. Ok, ok. Recuerdo que en algún momento hablabas de la física clásica y estos elementos religiosos, un poco que habían allí, ¿no? Eh, Eh, exacto. Entonces, estos elementos son los que me interesan poner en debate, ¿no? También es una modalidad del pensamiento, el científico, como también es una narrativa que se estructura a través de símbolos, ¿no? Y signos y significantes, ¿no? Y significaciones, diría yo. Entonces, nada, precisamente me interesa un poco llevarlo allí, ¿no? Sobre este debate de lo político en lo científico, pero también de cómo se reproduce socialmente en la escuela, pero también en la vida misma, ¿no? En el cotidiano. bueno, Julián, ya que estás trayendo este tema a colación, déjame hacerte una pregunta. Para vos, en idea de lo que yo expliqué, ¿la interacción social sería algo aparte y el símbolo por otra parte? ¿O la interacción social sería, como vos lo llamaste, el teatro de lo social o que el científico es una narrativa? Estás tomando esto en el puro nivel del símbolo, ¿no es así? Digamos que sí me parece interesante este aporte de Jung, sin duda, precisamente un poco por el imaginario colectivo, es decir, cómo precisamente si nos afincamos en el lenguaje, es precisamente por este contexto que nos lo permite, pues por este contexto instituido y de normas lingüísticas, ¿no? Al cual pues podemos acceder, ¿no? Eh, eh, entonces, sin duda tiene elementos, pero que como tú un poco decías, ¿no? A propósito de las relaciones, ¿no? Si tenemos un poco en cuenta Freud en los complejos, decir cómo terminan actuando, ¿no? Y con qué eficiencia terminan actuando en los comportamientos, ¿no? Un poco también teniendo en cuenta, pues, lo que tú traías a colación, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, con el proyecto político, educativo y clínico que me estabas planteando, tengo una idea de poder trabajar a Jaureche, a Freire y a Gramsci.
porque precisamente esta encrucijada de tres perspectivas está presente en estos tres autores. Y lo que yo te quería plantear justamente es poder llevar los esquemas, las fórmulas de Lacan, para leer las enseñanzas de estos autores y también para leerlas bajo un velo crítico, cómo operan en la realidad, ¿no? Y qué nos permiten justamente capturar. Yo creo que eso sería muy fantástico para hacer, pero bueno, no sé si se entiende que esa es mi propuesta, trabajarlo en el puro ámbito del símbolo, como lo trabajaría un matemático. Bien, y obviamente que estamos integrando a lo político, tendríamos que discutir justamente cuál es la postura política que convendría para un dispositivo de tal magnitud, ¿no? Lo cual es un punto de vista muy interesante y me gustaría poder trabajar en ese método. No sé qué opinas. No, claro, no, yo la verdad pues veo mucha potencia en el ejercicio. Precisamente yo había tomado, por ejemplo, ciertos distanciamientos de Jung y tú me hiciste pues ir aclarando como esas aportaciones, ¿no? Pues a partir de Lacan, como Qué estas bien. entradas importantes, ¿no? Eh, digamos que yo, por ejemplo, en algún momento estuve muy afincado en esquizoanálisis, ¿no? Por esta parte de lo común y profundamente política que tienen estos autores de Luis y Guattari. Y hay un punto en el que uno llega, si se quiere, en este apasionamiento por estos autores, a distanciarse, ¿no? Un poco del psicoanálisis, en esta lectura apasionada, pero yo he vuelto a involucrarla, ¿no? Para mí hay una relación que es indudable, ¿no? Eh, sin duda, ¿no? Y me ha gustado mucho poder entonces situar estos elementos concretos de Jung que aportan al psicoanálisis, ¿no? Y de Freud, ¿no? Entonces, en este caso también. Entonces, me parece que es tremendamente política realmente el trabajo que haces en términos de precisamente poderlo llevar a un contexto de bueno como acá, ¿no? ¿Qué aporta Jung? ¿Qué aporta Freud? ¿Cómo lo trabaja Lacan? ¿No? Y entonces, en ese sentido, situacionalmente, ¿qué interpretamos a propósito en contextos particulares como el argentino, como el colombiano, como el latinoamericano, pero también a los ámbitos mundiales, ¿no? Recuerdo que tuvimos una discusión a propósito y la Sí, enunciación no es latinoamericana, ¿no? Sino que precisamente es un abordaje que tiene mucha comunicación en sí misma con el conocimiento, ¿no? para mí es una red simbólica más grande que cualquier patria o nación, ¿no? Acá estamos hablando de algo que es definitivamente más grande que el individuo. O sea, independientemente de dónde esté ubicado ese individuo, ¿no? Y en un país como Estados Unidos, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo que esta libido está como completamente reprimida. Bien, esta red de símbolos que articula este país, por ejemplo, es bastante manejada por los medios de comunicación, grandes banqueros, etcétera. Y que eso tiene su impacto sobre Latinoamérica, porque es la misma red de símbolos. Y esta red de símbolos nos permitiría interpretar problemas económicos, de hecho ya lo hace. Hay planteos de economistas sociales que ya están utilizando la banda de Moebius. Yo creo que en ese punto por eso planteo la importancia de no quedarse atrás, porque estos conocimientos científicos siempre plantean eh, bueno, un abordaje mucho más preciso de la realidad que estamos estudiando, ¿no? Y sobre todo si esa realidad es puro símbolo, no va a haber forma de estudiarla de otra manera que no sea en la pureza del símbolo, ¿no? O sea, como lo haría un matemático, un físico, o un artista, o un músico, ¿no? Eso también creo que cae de maduro, ¿no? Ahí también está la presencia de la creación del símbolo, ¿no? En toda actividad humana en realidad. Pero pongo estos ejemplos porque es donde nosotros vemos cómo esa producción de símbolos, esa creación de símbolos, mejor dicho, produce, ¿no? Obras culturales que permanecen al paso del tiempo. Pero yo estoy completamente de acuerdo con el planteo, Julián. Vaya si estaré de acuerdo. Listo, ¿no? Pues digamos que elementos allí muy interesantes y precisamente es entonces estos usos, ¿no? Digamos que hay un uso concreto del psicoanálisis, se me hace desde hace tiempo en el control de las masas, ¿no? Sí, Eh, precisamente las ciencias sociales, y yo soy estudiante de ellas, surgen más en términos de una dominación que de una comprensión propiamente dicha, ¿no? exactamente. Entonces, estos elementos están muy presentes en el psicoanálisis, en el control del inconsciente, y se implementan, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? En estas enunciaciones masivas que refieren al control de la sociedad, ¿no? Es decir, puede que hayan enunciaciones científicas que un poco nieguen estos desarrollos de las ciencias humanas, ¿cierto? Pero en términos prácticos se implementan, ¿no? En términos prácticos hay un uso, ¿no? Más allá de que se enuncie cierta negación,
en términos concretos se implementan. No sé si me haga entender, Sebas. Totalmente. Revelan el método, pero vaya que lo hacen bien. O sea que en la práctica están presentes esos métodos, ¿no? Por más que uno no los conozca. Pero sí, sí, completamente. Sí, Los muy mismos interesante. presidentes, ¿no? Era una persona no solamente cauteada, o sea, estaba haciendo couch ontológico, sino que además también estaba haciendo psicoanálisis. Y bueno, qué loco, ¿no? O sea, entonces, ¿qué teoría le estoy trayendo? ¿Algo que se utiliza o no se utiliza en el dispositivo analítico? Bueno, yo creo que es algo que extendidamente no se utiliza, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo que eso puede pasar, porque conocen el método analítico y ya vienen con uno implantado que es, bueno, artificial, no es que desarrolló la cabeza. Sí, digamos hay un elemento así concreto de los medios de comunicación que he estado pues yo viendo, que me ha interesado mucho como esta producción cinematográfica, descentrada pues de la enunciación capitalista, eh, pero sí tiene que ver con esto del sujeto televisado, ¿no? Agenciado, si se quiere, ¿no? De este bombardeo mediático que precisamente en la red es aún más concreto, ¿no? Estos algoritmos concretos, ¿no? Que disponen las mentalidades de cierta manera, ¿no? En el contexto colombiano pasa mucho que el bombardeo mediático está muy ligado a mover esta emocionalidad del miedo, ¿no? Y a partir de esta confusión la gente sale a votar, ¿no? Eh, Son elementos que son interesantísimos tener en cuenta porque precisamente se implementan, ¿no? De forma concreta y digamos que a mí me interesa mucho también porque en el escenario pedagógico pasa algo similar a cómo se televisan los sujetos en los medios de comunicación. Estoy tomando notas de lo que dijiste porque me parece muy interesante. Televisación del sujeto y, si se me permite, ¿no? Teoría del shock a partir del bombardeo mediático. Sí, digamos que ahí hay el experimento de Milgram, por ahí lo estuve viendo, ¿sí? Sí, Hay un documental muy interesante, sí, a propósito. sí. Lo voy a compartir ahí al grupo de WhatsApp, es muy interesante. Precisamente sitúa toda esta experimentación que hay alrededor de la televisión y se vuelve a traer al presente, más o menos 2006, bueno, ya 2000 hacia adelante, y se repite el ejercicio de Milgram, del experimento de Milgram, que tiene que ver con cómo reaccionan las personas ante una autoridad que consideran legítima. En este Bien. caso, la autoridad va a ser la televisión, ¿no? Eh, entonces es muy interesante. Bien. Sí, totalmente muy interesante. De hecho, estoy muy de acuerdo con lo que estás proponiendo porque justamente esto está estructurado como, bueno, como lo que se conoce en conductismo como una especie de reflejo. Bien, la gente actúa por reflejo. Entonces, yo creo que hay un punto ahí muy interesante de devolverle su lugar al símbolo y decirle, no, lo que pasa es que la televisión justamente transporta ese bombardeo mediático que es la creación de símbolos destinada a generar el miedo. Entonces, no es precisamente hablando de la televisión, por ejemplo, pero sí la televisación del sujeto al cual vos le querés provocar el miedo. ¿Bien? Sí, totalmente acá en Argentina basta con ver la tapa de los diarios y es increíble. Es increíble porque inclusive cuando hablan bien es porque algo malo está pasando. Y cuando hablan mal es porque hay algo que vos no querés que te enteres. Entonces, sí, pero eso bombardeo mediático de vuelta es puramente simbólico. Si uno no llega a ese nivel de abstracción, entonces ¿cómo puede interpretar ese bombardeo mediático? No, que yo me informé, que vi todos los medios y llegué a esta conclusión. Sí, pero todos los medios dijeron lo mismo. Buscate otros medios que no digan lo mismo y es la única forma, que mediante un método de doble pesada se pueda elaborar justamente una información más destilada de ese bombardeo, ¿no? Sí, muy complicado, pero yo creo que eso tranquilamente se puede hacer si se elabora el método, ¿me explico? Sí. Y yo veo elementos muy interesantes a todo nivel. Por ejemplo, yo he trasladado mucho, en algún momento te lo dije, Sí, esto de imago complejo y lívido al escenario de la clase y ha sido para mí sí, estallador de cabeza. Me ha roto mucho, precisamente en cómo me sitúo, cuál es mi enunciación como docente y para mí es fundamental precisamente entonces generar el diálogo, ¿no? Que no haya una verticalidad, ¿no? Que no haya una autoridad en mi figura, ¿no? Sino otro dialogante más, ¿no? Que es difícil de situar eso en el escenario educativo, porque un poco los chicos lo que esperan
es una figura de autoridad, no sé si me haga entender. Sí, pero ¿cuántos años de educación generan eso en el niño, ¿no? La dependencia de la función de la autoridad. Y provoca estragos, ¿eh? Provoca estragos a veces. No, es tremendo, y más cuando tú lees el Edipo, ¿no? Y ves que como que subyace, ¿no? Allí, ¿no? Que subyace, que es una sociedad que necesita que le digan qué hacer, ¿no? Entonces, Freud, ahí sí, Freud ahí es, sostiene al padre, a la autoridad, totalmente. entonces te darás cuenta, ¿no? La lucha que ahora tengo, ¿no? Ahora, al enunciarme desde la docencia, hay Sí, una pugna en mí fuertísima, ¿no? Que creo yo que nunca debería dejar de haberla, ¿no? Decir, de reflexión de mi práctica, que es fundamental. totalmente. Sí, de hecho creo que no necesariamente un profesor deba ser una figura de autoridad. No, totalmente, no, no hace falta, en el sentido, por ejemplo, del padre freudiano, ¿no? Y de la idea que tenemos de la autoridad. Creo que en realidad la autoridad no está en el individuo, sino está justamente en el saber que transmite. Bien, o sea, yo creo que una responsabilidad muy distinta, tiene responsabilidad de cuidador. Yo creo que un docente, un investigador, todos los que se encargan en el campo pedagógico y por qué no también clínico, tienen que tener justamente esa ética, ¿no? De cuidar justamente el método que utilizan para, eh, bueno, para relacionarse con los demás y en ese estudio tan específico que hacemos como en política o en psicoanálisis, en la clínica, ¿bien? O en la educación, obviamente también. Sí, genial. Digamos que traería un poco a Lacan. Estuve leyendo algunas cositas allí sobre el signo y el significante, ¿no? Esta parte de la histeria. Eh, Sí. y me gustaron algunos elementos allí, ¿no? Concretamente. Y que tienen que ver con esto, pues con esta función del lenguaje propiamente dicha, pero como en esta relación analítica y ya concretamente, ¿no? En este diálogo analítico, ¿no? Que es una situación bien particular, que sitúa elementos de transferencia y demás. Cuando el sujeto habla de sí mismo, ¿no? De lo que va a decir un poco Lacan, es que acude a este imaginario construido socialmente, ¿no? Es desde allí que se enuncia, ¿no? Y dice, allí es donde se enuncia, dice un poco Lacan, es su malestar. Entendería yo, ¿no? Un poco en esas relaciones que genera a partir de su afectación o imago, ¿no? Creería yo un poco, ¿no? Él dice, cuando el sujeto está hablando de sí mismo, está hablando en relación a ese imaginario colectivo, si se quiere, socialmente instituido, y Sí. desde allí se inicia. Y desde allí está hablando el malestar, allí hay análisis, dice un poco Lacan, ¿no? Cuando el sujeto se dirige a quien analiza, dice, allí termina el análisis. Va a decir un poco Lacan, que me pareció tan interesante precisamente tenerlo en cuenta si lo traemos a colación a una enunciación, si se quiere, en el colegio o en cualquier escenario clínico, ¿no? Por favor, ¿se te ocurre algún ejemplo? Dime. Yo puedo poner un ejemplo clínico, pero ¿a vos se te ocurre un ejemplo educativo, pedagógico? Sí, claro. Sí, sí, se me ocurre. Varios ejemplos, ¿no? ¿Querés que lo planteemos? Yo creo que sería una muy buena contribución. Sí, sí, sí. Sin duda, sí, sí, sin duda. Como quieras, en el orden que quieras, si quieres te escucho, yo también tendría ejemplos para compartir. Bien, dame 2 segunditos. Ah, muchas gracias a Dan, que está grabando la llamada. Yo estaba pensando hace un ratito que no había podido grabar, pero muchas gracias a Dan por grabarla. Ejemplo que se me ocurre justamente, que vos estabas nombrando en la clase de la pregunta histérica del seminario 3, ¿no es así? Donde hace la diferencia entre signo y significante. Decime si me equivoco o lo tomaste de ahí. Fue Ahí, perfecto. Ajá. buenísimo. Bueno, acá en esta parte justamente nos desarrolla el método analítico como 3 simples pasos. Primero, el paciente nos viene a hablar de los otros, pero no nos habla de sí mismo. Luego, nos habla de él, pero no hacia nosotros, como una especie de soliloquio, como que en vez de dirigirnos ese mensaje, sí, ya me respondí, como es tan casual en la terapia. Y finalmente, el último momento, que es cuando finalmente puede hablar de sí mismo ante ese otro que es el analista. Y que, como bien había especificado Julián, es el momento de realizar el corte de sesión. Bien, el otro día se me fue comunicado un fragmento de caso
que me parece muy importante para tenerlo en cuenta y justamente ver cómo se introducen estos tres tiempos. Una persona, me comentaba este analista, tiene estos problemas, por ejemplo, de ansiedad. ¿Bien? Entonces, ante este problema de ansiedad, lo que el analista tiene que preguntarse es qué significa esa ansiedad para esta persona. El tema es el siguiente, que en un primer momento probablemente no nos hable de esta ansiedad porque tiene que ver con nosotros. ¿Bien? Entonces, a lo mejor va a hablar de los otros, pero no cómo él está involucrado en ese conflicto con los demás. ¿Bien? Luego nos va a comentar justamente cómo la ansiedad lo hace entrar en conflicto a él, pero no cómo esa misma ansiedad es la que lo hace ponerse en conflicto con los demás. Por eso no se lo dice al analista, por la ansiedad. El síntoma siempre va a ser ahí como distinto a lo que se cree que funda el lazo social. El síntoma primeramente genera resistencia al lazo social que le propone el analista. ¿Ven? Entonces, ¿qué buscamos nosotros los analistas? Que pueda hablar de eso, que no habla con nadie, con el analista. ¿Y qué descubrió el analista cuando justamente indagó sobre esta ansiedad que tenía toda una serie de omisiones en el discurso? Que la ansiedad había sido producida por una institución religiosa y una institución familiar que engendró una cadena de culpas impagable. ¿Bien? Porque esa persona, desde un primer momento, no tenía la culpa. ¿Bien? Hecho esa revisión de la historia, diseminando justamente la culpa porque no era de esta persona el que provocaba la ansiedad, lo que para el análisis es a menos nivel de eficiencia, damos eso, ¿no? Menos culpa para que haya menos ansiedad, porque sabemos que estoy de vuelta acá utilizando mi método de la... Sebas, Sebas, te estaba escuchando perfecto, se bajó un poquito el volumen. ¿Lo digo de vuelta? Sí, no, solo te perdí un poquito la última parte que se bajó el volumen. La última parte en la que él descubre de dónde venía la culpa. Sí, sí, no, pero la entendí perfecto del escenario de dónde venía la culpa, como este escenario de culpa, pues si se quiere ajena, que un poco involucraba en su malestar, ¿cierto? ¿Entendí bien? Sí, exactamente. Era la causa oculta del malestar, la culpa. No había una relación directa. La culpa operaba como imago y la ansiedad operaba como acá recuperar la presencia del imago en el complejo. Me preguntaba la misma, ¿cuál era la explicación que le había dado en el ámbito educativo? Claro, claro, listo. Es mi ejemplo, va mi ejemplo ahora, ¿cierto? ¿Me escuchas? Sí. Sí, 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 te escucho. Listo. Bien, perfecto. No, te estaba prestando atención porque hay muchos elementos, ¿no? Digamos que a mí lo que me preocupa más, ¿no? Es diferente el diálogo que hay la relación de análisis, ¿cierto? Propiamente, a la relación que hay en la clase, ¿no? Porque hay muchos sujetos contigo, ¿cierto? Esto ya plantea un reto tremendo. Y a lo que quería ir precisamente con lo que tú decías es al escenario del diálogo. ¿Cómo está, yo diría yo, de predispuesto el escenario del diálogo, ¿no? Digamos que yo diría que es difícil que haya diálogo en un escenario de clase, es complicado. Lo más común, ¿cierto? Es que haya una dirección, casi que como en la televisión, ¿cierto? En una sola dirección habría la comunicación, es decir, yo enuncio con mucha fuerza y con mucha autoridad un discurso, ellos me escuchan, ¿cierto? Esta es una tendencia que es muy común en el colegio y sobre todo, y lo digo con respeto, desde los profesores de las ciencias como matemáticas, biología, ¿cierto? Eh, sin decir, sin decir que no haya tenido yo profesores que no fueran así, hay que decirlo también con toda sinceridad, claro, pero la tendencia en la generalidad, por lo menos a nivel país, es esta, ¿no? Entonces, cuando yo, profesor de sociales, llego al salón, hay una disposición particular, ¿cierto? Con cómo se desarrolla la comunicación, yo no diría el diálogo, en la clase, ¿cierto? Y resulta que en la clase de sociales hay un elemento fundamental, eh, digamos, a desarrollar, a problematizar, y es deliberación, participación, criterio, ¿te imaginas, Sebastián? Entonces es un reto para mí tremendo siempre. Siempre que entro y sobre todo
las primeras sesiones, cuando uno debuta en un escenario, en una clínica, en un colegio particular, en un teatro de estos, eh, estas primeras entradas son complicadísimas de hacer, como de situar esta costumbre, eh, de que esperen lo que les digan que hacer, ¿me entiendes? Cómo entrar en un diálogo, ¿no? Con todos, en lo posible, o con la mayoría. ¿Eh? Cuando el elemento que los mueve es el miedo a la calificación. ¿Mm? Si yo me enuncio con fuerza desde allí, entonces va a haber una movilización de clase. ¿Mm? En términos de sus intereses, en términos de la costumbre de colegio particular, ¿me hago entender? ¿Cómo desitúo yo estos elementos de competencia evaluativa y cómo empezamos a dialogar? Ah, es una complejidad, ¿cierto, Sebastián? Pero precisamente, y lo que yo más he entendido de lo pedagógico, como una cuestión de aprendizaje común, en mi caso, como lo entiendo, es lo fundamental de la empatía. De ir primero a querer saber un poco quiénes están allí, ¿no? No verlos como una masa uniforme a la cual hay que enseñarle algo, ¿no? Sino cómo empiezo a comunicarme, ¿no? De qué manera puedo yo dialogar con ellos y llegar a otro lugar, ¿no? Y a veces mi punto de partida es mi molestia con el colegio, Sebastián, es casi siempre en mis primeras clases a lo que aluden es a la crítica institucional, con fuerza, con mucha, porque yo fui muy molesto con la institución y con la estructura, si se quiere, Foucaultianamente, de panóptico. Soy muy molesto y cuando sitúo este escenario de moldeamiento de los sujetos, se molestan los chicos. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué se molestan? Es decir, se molestan con el colegio y con la situación. Y ahí, y ahí empieza la clase. Ahí empieza la clase, Sebastián, se pone sabroso. Porque yo no soy el único que está molesto, ellos también. ¿Y molestos con qué? Con que te digan todo el tiempo qué hacer. ¿Mm? Con que hayan modos adecuados y ideales que están muy en el colegio. En el caso colombiano están muy presentes, es un país tradicionalista, es un país con tendencia religiosa fuerte y están muy presentes en el colegio. Cuando uno abre la ventanita al posible debate, hay un respiro, ¿sabes? Y empezamos a hablar. Y se olvida la nota. Queremos es hablar sobre algo que nos molesta socialmente. Es decir, hay una cuestión política, ¿no? Por eso me gusta mucho el esquizoanálisis, ¿no? Cuando pensamos en el malestar como una cuestión común, empieza a ser político, ¿no? Entonces estos son los elementos que yo poco he venido aprendiendo, pero que, claro, con la entrada de Imago, Complejo y Lívido ahora, me resulta muy interesante precisamente porque cada concepto, cada enunciación me la problematizo, la pienso desde dónde o la sitúo, digo quién dice y desde dónde, ¿no? Y me parece entonces muy interesante, muy profundamente enriquecedor a nivel pedagógico estas entradas al inconsciente. Bueno, ya puesto, realmente me ha gustado mucho porque, a diferencia de vos, yo planteo uno particular. Siempre tenemos eso los análisis. Bueno, porque el lugar del trabajo es justamente donde se da esta evidencia, ¿no? No está bueno que el analista haga interpretaciones porque, bueno, sin quererlo puede fundar una cosmovisión. Pero vos, en vez de tener una cosmovisión, nos has traído toda una maquinaria que es el aparato educativo, ¿no? Y no en vano has justamente hablado de Foucault. Bueno, precisamente este punto al que quería llegar, que me parece muy interesante, vos lo que me estás planteando justamente es que en otras clases hay como un sometimiento a la individualidad, o sea, a la dirección del individuo, y que por eso no hay espacio para el diálogo, pero en cambio en tus clases vos abandonás justamente esa dirección para abordar el diálogo, ¿no? ¿Ustedes de dónde quieren partir? Y me parece que es fantástico porque es bastante parecido a lo que hace el analista. ¿Y usted qué le molesta? Nosotros lo haremos con una persona, los profesores lo hacen con 30, 40 chicos al mismo tiempo. La verdad que hay que trabajar de profesor, la verdad que es muy difícil. Así que, la verdad, Julián, te reentiendo y la verdad que qué bueno que vos lleves a problematizar tu profesión hasta este punto, porque bueno, nosotros no avanzamos de otro modo en ciencia, sino es que buscando precisión, ¿no? Yo creo que vos trajiste algo también muy importante, hay que ser precisos en la política también. No es joda la política que se utiliza, ¿no? Porque aquellos que creen que la política no se usa son los que están siendo usados por la política, ¿bien? Y ese es un camino muy nefasto, lamentablemente. Puede llegar a hacer cosas que no
bueno, no condicen con lo que efectivamente debería ser la política, ¿no? Sino que está atado a intereses individuales. Así que, Julián, agradezco mucho tu excelente ejemplo de descolonización de la pedagogía, ¿no? O sea, no hay nada que envidiar ahí a Jauretche, a Freire y a Gramsci, amigo. La verdad que fantástico, estuviste. Bueno, yo quiero ser como vos cuando sea más grande, boludo. Yo cuando sea más grande me podría encantar justamente desarrollar bien toda esta parte más, bueno, que me gusta, ¿no? Pero siento, si no rescato estas formalizaciones de Lacan, no voy a poder llegar tan lejos como me gustaría llegar en esas lecturas sobre estos autores, ¿no? Pero qué alegría que ya este método entre en consonancia en este campo, porque precisamente se trata de esto. Y en algún momento lo abordaremos, va a dar un paso más que Jauretche, Freire y Gramsci, y nos va a dar un dispositivo que realmente altera muchas de las interpretaciones que inclusive estos buenos autores podrían tener, ¿no? Pero bueno, es para justamente tener un conocimiento más preciso de la realidad que con la que estamos trabajando, ¿no? Creo que es muy interesante para subvertir la lógica del discurso capitalista. Pues bueno, no me voy a meter en ese tema, pero de vuelta yo doy horizontes para la investigación. No, realmente interesantísimo. Igual da, si quieres, ¿no? Te puedes meter en ese tema si quieres. Pero sí, no, digamos que hay elementos, digamos, que me gustaría un poco situar de la ciencia, sí, para traerlos a colación, teniendo en cuenta de cómo actúa lo científico y también se traslada al escenario educativo, ¿no? Tenemos a Darwin, ¿no? Con su teoría evolucionista, y por otro lado, por ahí el otro día había Kropotkin, ¿no? Que habla más de cooperación, ¿no? Estuve, mira, te comento, Sebas, a propósito de una conferencia que realmente me pareció muy estalle de cabeza, que hablaba de etología cinematográfica y cinematografía etológica, era la ponencia, una locura. Etología cinematográfica y cinematografía ecológica. Sí, sí, una locura, ¿no? Citaron a von Westkuhl, un biólogo que trae la música como a esta interpretación de la vida, ¿no? Como armonías y demás, una cosa muy interesante. Y también pues a Deleuze, ¿no? Con esto de el cine y filosofía, ¿no? Viendo el mundo como imágenes en movimiento, ¿no? Un poco va a decir vaporización de la existencia, ¿no? Elementos interesantísimos, ¿cierto? Que a mí me vienen interesando mucho porque quiero hacer ese puente entre cine y educación precisamente por la mediatización a la que acudimos en tiempos presentes, ¿no? Me parece que me gusta mucho, esto es una palabra ya de Aurora, tú la conoces de la asociación, sí. voltearles la arepa en el mismo sartén, dice un poco ella, ¿sí me entiendes? Sí. Es decir, utilizar estos elementos con los cuales nos someten para todo lo contrario. En este caso los medios, producir audiovisualmente con los chicos, ¿me entiendes? Pero en términos contraculturales. Y teniendo en cuenta todas estas conexiones a ir a estudiar la vida misma, ¿no? Es decir, la vida como imágenes en movimiento, ¿no? Que me ha parecido sensacional, realmente te confieso, Sebastián, que ando apasionadísimo con este tema, que me ha roto mucho la cabeza y más cuando vengo involucrando estos elementos tan ricos, ¿no? De imagen, complejo y lívido, ¿no? Resultan ser para mí un complemento genial, si se quiere, para luego, de pronto, si se quiere, hacer reflexiones esquizoanalíticas. No sé si me haga entender un poco en este sentido, Sebas. Te entiendo perfectamente. Yo de esquizoanálisis soy un burro, pero me encantaría poder justamente estudiarlo con vos. Completamente, o sea, el esquizoanálisis es precisamente una producción de alumnos de Lacan, ¿no? Así que, completamente. Sí. Hay que Sí, estudiar a los alumnos de Lacan. yo realmente a mí Lacan, precisamente este seminario que te mencioné, es genial, es estar en clase con él, ¿no? Y él decía un poco, a mí en lo pedagógico, ahí te complemento también otra vez, él decía, las explicaciones que yo doy no me gusta dar una comprensión total. Bien. Porque él dice, entonces no estaría desituándome de mi postura, dice el profe Lacan. No, me pareció espectacular eso. Me pareció espectacular eso, es decir, sensacional. O sea, entiendo por qué un poco Deleuze y Guattari lo admiran y lo retoman, ¿no? Más allá de que hacen una crítica específica sobre el Al deseo. complejo, sí, y al deseo, pero totalmente. Que hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla.
y hay que hacerla, pero estos elementos, o sea, hay muchos elementos que de pronto por ahí la gente no se fija, ¿no? Pero yo digo que hay un universo de incompletudes, y no me tomes a mal en Lacan, es decir, de cosas por trabajar, de cosas que él enuncia y están ahí para trabajarse. Por ejemplo, hay una inmanencia pedagógica en su discurso que es tremenda. Y por eso te hacía esta referencia cuando él dice, a mí no me gusta que me entiendan, que me comprendan a totalidad, porque entonces no me entendieron. Ah, la rompe, ¿cómo así? Es brutal eso. Y me parece profundamente político. Perdón, pero sí, y es fundamentalmente político, ¿no? Disculpa que te interrumpí. ¿Sabes qué más lo dijo eso? Dime. Feynman, profesor de física. Él dice, si ustedes creen entender en su totalidad la física cuántica, se equivocan. Fantástico. Lacan está diciendo lo mismo que Feynman en ese sentido pedagógico que apunta justamente a una posición política, pero completamente. Pero date cuenta que, ¿cómo va a hacer uno afirmaciones sobre algo que es inacabado, sobre algo que cambia constantemente? O sea, sí, yo creo que la única afirmación que se puede hacer es esa, cambio. ¿Sí? Bueno, pero ¿vos te acordás de mi esquema de la charla pasada o no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo medí la variable de cambio de las imágenes con los complejos en función de los esquemas de Lacan, ¿no? O sea, esa es la parte del trabajo que yo desarrollé en función del saberes incompletos de Lacan, ¿no? Yo con esto no quiero decir que lo complete, sino que precisamente me serví de ese saber incompleto para desarrollar estos métodos, estas herramientas. Exacto, bueno, desarrollaste otra incompletud, ¿no? ¿Cómo? O sea, sería como hacer una propuesta de incompletud similar a Lacan. Sí, totalmente. Yo, pero en cambio decidí hacer un camino distinto en el cual yo disecciono lo que voy a decir en partes. ¿Bien? Entonces, de esa manera, no estoy planteando que es un saber completo, sino que estoy presentando una investigación incompleta, pero dividida en partes. ¿Se ve? Y bueno, cuando uno lo divide en partes, siempre da la sensación de completitud, pero lógicamente alguien podría venir a plantear algo más desarrollado respecto a lo que desarrollando, ¿no? Con respecto a la lectura del seminario, así que quiera desarrollarlo, por ejemplo, no hay ningún problema, pero lo que está diciendo el saber incompleto me parece fantástico, sí, es una posición pedagógica y política. Hay que asumir eso para abrir el diálogo, si no, no se puede. Totalmente. O sea, yo creo que, exacto, esa posición de Lacan como maestro permitió que Deleuze y Guattari desarrollaran posturas particulares propias, sí, si se quiere. Es precisamente eso. A eso me refería a la potencia pedagógica en Lacan, ¿no? Ahora que se me fue un poco en el enredo de la charla que me apasiona, entonces quería hablar de Darwin y de Kropotkin, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque un poco de Kropotkin va a ser biólogo también, me terminé enterando en esta conferencia de etología que te nombraba. Y entonces hay una postura que es interesante allí, que debate, ¿no? Digamos que él no niega, Kropotkin, el hecho de que haya competencia, ¿no? Pero dice también hay cooperación. ¿Sí me entiendes? Exactamente, sí, te entiendo. Y ya hay quiebre, ¿no? ¿Cierto? Ahí hay un quiebre bien interesante entonces para hacerlo científico, ¿cierto? Y de cómo se traslada, pero uno ve que lo que se ha trasladado, que lo que pesa en el mundo occidental, en el mundo capitalista, es competencia. Y se argumenta en términos científicos, se dice Darwin si se quiere, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero el neodarwinismo social, sí. Exacto, sí, este supuesto desarrollo, ¿no? Que un poco Lacan va a decir, desarrollo no hay, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? De qué perdemos y qué ganamos en sí, ¿no? Interesante, ¿no? Si traemos a Lacan un poco allí, en términos de proceso, ¿no? De dinámica, de cambio constante, ¿no? Que me parece tan interesantísimo en su lectura, ¿no? Y entonces trayéndolo, ¿no? Al debate político en la ciencia, date cuenta qué es lo que se pondera, ¿no? Competencia, ¿no? Sabiendo que también en la estructura, en la vida ecológica, si se quiere, también hay cooperación, ¿no? Entonces es bien interesante. Hay un último elemento que te compartiría, digamos, Sebastián, que me pareció brutal y tiene que también ver con lo científico. Y el profe decía, el profe que nos compartía esta conferencia sobre etología cinematográfica decía, a propósito de las citas que hacía, que la célula precisamente es un organismo que ya no es bacteriano y demás, ¿cierto? La célula no solamente es un elemento que, digamos, actúa en base de estímulos externos y reacciona. Precisamente si pasa esto es porque hay un elemento transformador en ella, ¿ya? Que precisamente
sitúa un contexto y entonces reacciona, ¿no? La célula propiamente dicha, ¿no? Ya allí habría elementos muy interesantes a nivel del debate científico, biológico, de cómo se ve la vida, ¿no? Porque si lo llevamos al plano de lo ecológico un poco, y ahí ya te cito un autor específico que es de acá de la Nacional, se llama el profesor Ángel Maya, en el reto de la vida, él va a decir cómo los ecólogos no le encuentran un lugar al hombre, ¿cierto? Parece que el hombre no tiene un lugar dentro de la ecología, ¿cierto? Porque invade los nichos de los otros animales y demás, ¿cierto? Es el único que hace esto. Pero Sí, precisamente lo que va a decir el profe Ángel Maya es que el lugar del hombre es ese, transformación, ¿no? Y que esa transformación ha variado, ha tenido tintes en lo ancestral, por ejemplo, que tenía una relación con la tierra como ser vivo, o tiene una particularidad hoy en día cuando se ve como una materia prima a explotar, ¿no? Entonces, el papel del hombre es transformación, ¿no? Ahora, consciente o no, ese es el problema. totalmente. Sí, 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 estoy muy de acuerdo con lo que planteaste y con respecto a lo de la conciencia y la inconsciencia, si nosotros lo pensamos en el puro ámbito del símbolo, eso es, no quiero decir como permanentemente inconsciente, pero ese es el lugar del inconsciente, ¿bien? Yo creo que justamente nosotros no podemos terminar de captar estas estructuras de discurso cuando no podemos entender bien cuáles son las letras, los símbolos que justamente producen esa relación social, ¿no? Por eso mi intento de banda de Moebius, con respecto a estos conceptos que vienen articulando, es para medir la variable de cambio de cómo las imágenes inciden en el comportamiento y cómo el comportamiento incide en la imagen. Así que yo esto quiero hacer una aclaración porque me parece muy importante. Las formas de culturas de vida que tienen una cosmovisión en la cual se sostienen en una armonía con la realidad natural, he encontrado una crítica de Lacan que justamente plantea lo contrario, de que ya inclusive en estas culturas antiquísimas ya está presente la presencia del símbolo transformando. Bien, entonces esto es lo que yo quiero rescatar con respecto a la transformación. Nosotros tenemos una transformación simbólica. Está bien, nuestra transformación biológica no es tan desarrollada como la del animal, pero el animal carece de esta transformación simbólica, ¿bien? Entonces, bueno, yo quería hacer esa aclaración porque si la cosmovisión entonces plantea que simbólicamente están en armonía, yo creo que es muy interesante cómo una producción de símbolos lleva, ¿no? A reencontrarse ese caso con la naturaleza, ¿no? Me parece muy interesante. O inclusive, yo creo que hoy en día lo que hay es una red simbólica que justamente toma a la Tierra. Esto hace mucho tiempo como una broma, pero me parece que hoy tiene todo eso con respecto al discurso capitalista, que en vez de tratar a la Tierra como madre, la trata como prostituta. ¿Bien? Cree que es su objeto y que puede hacer con ella lo que quiera. Acá justamente vemos el mal que ha producido el símbolo, ¿no? Que es todo un tema para desarrollar, no quiero que lo tomen simplemente como una frase tonta, puramente cómica, Tremendo. toda su profundidad, ¿no? Conociendo cómo es el perfil empresarial, ¿no? Ante la devoración de los recursos naturales para producir plusvalía. Bueno, Es, es introduciendo así. tremendo. Las dimensiones que tiene, las posibilidades que tiene, este tipo de cuestionamientos es tremendos, son tremendos. Digamos que hay un elemento que sí, último que se me escapaba, y es a propósito de la cinta Moebius, simplemente como un complemento de entendimiento que me parece interesante compartir. El profesor Junca de acá, de nuestro país, un profesor de la universidad, a propósito del Edipo, nos hablaba del inconsciente, ¿no? Y nos hablaba pues de este registro particular, con un ejemplo que me parece muy interesante para, digamos, relacionar con el de la cinta Moebius, ¿no? Entonces él nos decía, imagínense un registro fotográfico, ¿cierto? Hay un registro de este mismo, ¿no? Sobre el cual pues después se imprime una imagen concreta, pero hay un positivo y un negativo de este registro, ¿cierto, Seba? Entonces me gusta mucho este ejemplo que hizo el profe, fue de la forma que mejor entendí esto de, si se quiere, conciencia, inconsciencia, ¿no? Que me parece interesante pues traer un poco aquí a la conversación. Sí, bueno, ahora entiendo perfectamente lo que te estás refiriendo con inconsciencia y conciencia. Son las medidas de variable de la banda de Moebius. A veces somos conscientes de algo, pero inconscientes de otra cosa. Totalmente. Yo rescato esa posición porque vos viste, estamos discutiendo acá cuál es la noción de inconsciente y consciente, y el hecho de que vos me lo definas de esta manera me parece fantástico. Quiere decir que vamos por la buena vía, entonces, no por la vía freudiana ni por la vía junguiana, sino por la vía lacaniana, de especificar esto como una pura red de símbolos, ¿no?
Así que vos entiendas justamente conciencia e inconsciencia como esa variable de cambio. De eso todo se trataba este ejercicio y que me hayas dado la evidencia de cómo te ha funcionado o como vos me lo planteaste, ¿no? Cómo te ha estallado la cabeza. Fantástico. Me parece que todos de alguna manera estamos conducidos en las ciencias humanas a esa revelación, ¿no? Tiene que darse en algún momento y nosotros también tenemos que empezar a propiciarla en realidad. No, no se va a dar por sí sola tampoco. Así que bueno, qué alegría poder tener estos debates. Sí, sin duda, ya como digamos cerrando, ¿no? Sin duda. Hay un Sí, elemento de lo ético, ¿no? Hay un elemento de lo ético allí, ¿no? Que es muy interesante, pero yo debatía con los profes que he tenido de ética ciudadana y de todo este tipo de clases sobre el patos, sobre la pasión. Para mí es crucial, crucial, crucial en las ciencias humanas y en la vida humana, ¿no? Entonces también lo planteé ahí como un elemento reflexivo y también que está muy inmanente en mí, en mi forma de ser, que es la pasión, ¿no? El patos. sí, sí, totalmente. De hecho, sobre el patos y la pasión vamos a desarrollar en este próximo seminario sobre la pulsión para justamente captar cómo la libido, al capturar el individuo viviente, ahí vamos a introducir nuestra hipótesis sobre el individuo viviente y cómo se relaciona con las relaciones sociales, lo captura. Y ese efecto de captura engendra una pasión. Entonces, estaría muy bueno poder desarrollar eso ya a su debido momento, pero fantástico, esto está bueno para ir planteando los horizontes de nuestra investigación, ¿ven? Para que ustedes vean el recorrido lógico que estamos haciendo, no es simplemente a tontas y a locas, ¿bien? Estamos tratando de plantear justamente, precisa y rigurosamente, cómo ir moviéndonos para ir alcanzando conocimiento. Y ustedes vieron cómo vamos haciendo, vamos encontrando verificaciones y vamos encontrando falsaciones. Yo normalmente con las exposiciones encuentro falsaciones y al final propongo conjeturas. Y qué fantástico que bueno que justamente Julián está pudiendo encontrar verificaciones, conjeturas en su propio campo, por fuera de la clínica, lo cual demuestra que el psicoanálisis no es un juego cerrado, ¿no? Eso es muy Sí, ¿no? Qué importante. bueno que un panadero, que un zapatero, ajá, tenga estos elementos porque tiene una potencia política, ¿no? Y sobre todo de no vivir el malestar que a mí me parece tan importante y tan genial, ¿no? Decir del rescate de la vida, de la biofilia, si se quiere, ¿no? No de la necrofilia un poco propuesta por el capitalismo, ¿no? Total, Eh, sí, y totalmente. nada, Sebastián, si te digo que tú dices que quieres o tienes la disposición de hacer abordajes al antiedipo o al esquizoanálisis y con toda la disposición del mundo y para todo escenario en términos de compartir conocimiento, realmente el encuentro resulta para mí muy potente y la disposición en mi caso es total para lo que sea, para agenciamientos, para producciones, sin duda. Cuentas conmigo, Sebas. Bueno, fantástico. Quiero agradecerte mucho, Julián, entonces que te hayas ofrecido. Desde ya saberlo, el sexto encuentro es todo tuyo. Eh, me encantaría que nos puedas introducir en el esquizoanálisis y estas ideas del antiedipo. Realmente yo estaría satisfecho con que vos presentes lo que te haya provocado este seminario. La verdad que con eso estaría satisfecho, no, no exigiría nada más que eso. Y me encantaría mucho que nos puedas desarrollar. Me encantaría. No, sin Gracias. duda, y eso ya me dispone pues a trabajarlo en los seminarios que faltan y a compartir, porque me encanta hacerlo y Ojo, aprender. si necesitas Y más aprender. tiempo, vos avísame nomás. No hay ningún problema. Pero fantástico. Quiero que sepas que ya hay un encuentro con tu nombre. No hay problema. Oh, qué grande, me alegra mucho y más que nada precisamente para seguir aprendiendo entre todos y hay un elemento, por ejemplo, a propósito, ¿no? La verdadera educación un poco es la deseducación y creo que estos escenarios un poco lo plantean precisamente porque hablamos de esto, de estas cuestiones que parecen incomprensibles y que por ahí sí no lo son, pero que uno puede acercarse y por lo menos, como diría yo, hacerse una idea, ¿no? De cómo es la cosa, porque sí es inacabada, pero es compleja, pero pues uno puede ir y aprender muchísimo, ¿no? Entonces, es genial precisamente por eso, ¿no? Por esa complejidad que hay un reto de estudio constante, ¿no? De análisis constante propio y de producción constante. Eso es lo que yo entiendo un poco hasta ahora, ¿no? También. Sí, 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 totalmente. Diste en el clavo con lo de producción constante. Y es algo que hacemos entre todos, todas y todes, ¿no? O sea, no, no lo hacemos solamente, no lo hace un solo investigador. Es toda una red social más
grande que nosotros y que, por así decirlo, ¿no?, determina nuestras acciones. Cuando nosotros no conocemos esa red, es cuando se nos vuelve incomprensible y no sabemos por qué obramos del modo en que lo hacemos. Yo creo que el trabajo del profesor, del analista, justamente está en el sentido contrario, de deseducar esa incomprensión y justamente fundar, no sé si diría una especie de comprensión, pero sí el diálogo, demostrar que en realidad la incomprensión viene de esa falta, ¿no?, de ese saber incompleto. Yo creo que es muy importante poder llegar a ese punto de demostrar cómo ese saber es incompleto para revelar el inconsciente. Entonces estoy muy de acuerdo con la propuesta. Sí, sí, sí. Sí, entonces, con la mejor disposición, me alegra mucho, cuentas conmigo, como ya te digo, y nada, a deliberar, a discutir y a debatir, que es lo que más me gusta, y realmente estoy muy feliz pues con el encuentro sin duda. Qué bien. Una cosa que quiero resaltar, ¿no? Julián ha utilizado elementos de fundamentos epistemológicos que hemos traído a colación hoy en día, de certeza y evidencia, y los ha sopesado en su método de doble pesada para justamente establecer su no contradicción, ¿no? Obviamente él utilizó una evidencia que no es clínica, pero lo único que demuestra eso es que la certeza con la que trabajamos los analistas implica para todo el campo de las ciencias humanas. Como bien dijo Julián, cualquiera de estas ciencias humanas puede venir y plantear su propio método con sus propias fórmulas, sopesar justamente sus certezas y evidencias y enseñarnos un poco cómo lleva su práctica todos los días, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo con todo lo que venís planteando, Julián, y muchísimas gracias por integrarte. Espero que nosotros podamos también integrarnos a vos, ¿no?, que haya justamente esa especie de intercambio y de diálogo. Así que, fantástico. Claramente, Muchísimas gracias sin por duda, participar. sin duda, ¿Cómo? claramente, y sin duda pues habrán esos intercambios. Y nada, estaré atento también a la grabación, que me pareció también muy bella para tenerla en cuenta y compartirla. Entonces, muchas gracias también a las personas que aún están allí y estaremos entonces viéndonos en el próximo encuentro, Sebastián, un gusto. Bueno, quiero después, bueno, sí, le podemos dar las gracias a Julián por compartirnos toda esta experiencia y por haber utilizado justamente los conocimientos de este seminario para compartirla. Me parece que es un trabajo invaluable. Bien, yo, si bien ya se los había anticipado, lo que está trabajando EDA no es precisamente fundamento solamente para el psicoanálisis, sino para las ciencias humanas en tanto tal. Eh, Estamos abiertos justamente a esta clase de debates, ¿no?, que no quede cerrado solamente en la clínica. Yo, bueno, como estoy desarrollando los fundamentos lacanianos, inevitablemente tengo que dar las evidencias del psicoanálisis lacaniano. A lo que quiero llegar justamente, que hoy lo ha demostrado Julián con su evidencia, es que implica para toda relación social. ¿Bien? Pruébenlo en cualquier relación social, como decía Julián, con el zapatero, con el panadero, y van a encontrar ahí estos elementos. ¿Bien? Lo que hacemos nosotros es aprender a trabajarlos de manera más precisa. No lo inventamos nosotros. ¿Bien? Bueno, me parece que eso es muy importante, y como para darle una conclusión a este segundo encuentro sobre la libido, que yo les decía una cosa tan extraña, y bueno, yo ahora les terminé diciendo, no somos nosotros. La libido no somos nosotros. Es, por ahora, vamos a dejarlo así, un concepto energético que funciona como un instrumento para medir la presencia y ausencia y cómo las imágenes se invisten en el comportamiento y viceversa. ¿Bien? Una idea tan sencilla que Lacan la ha sostenido hasta el seminario 17, la báscula del deseo le llama él, y que bueno, que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para saber cómo operar con las lecturas en el campo lacaniano. Así no se vuelve tan incomprensible como se dice que es, y nos aporta Julián este bello comentario de que no es que Lacan sea difícil, es que Lacan es constantemente pedagógico. Lacan todo el tiempo te está mandando a laburar. Hay un saber ahí incompleto que pide a gritos que lo trabajen, literalmente. ¿Bien? Así que, bueno, muchísimas gracias, Julián, por este extenso, preciso, elaborado comentario que, bueno, que enriquece tanto esta clase de encuentros, ¿no? Sobre todo, no solo por lo internacional, no solamente por lo interdisciplinario, sino por lo que nos permite acercarnos a un mismo espacio común, el espacio de debates, ¿no? Así que, bueno, si alguien quiere hacer algún otro comentario, no hay ningún problema, pero bueno, yo creo que hasta aquí ya es suficiente por hoy. Pero bueno, si alguno tiene ganas de hacer algún comentario, no hay ningún problema. Pero yo lo dejaría por acá. Cualquier cosa por el WhatsApp también se puede preguntar. O también yo tenía planteado que se pueden hacer encuentros específicos donde se planteen dudas, se dialogue.
por ejemplo, sobre estos temas que nos traía Julián, para justamente no dejarlos en el aire solamente, ¿no? Así que, bueno, si nadie más tiene ningún comentario, damos por finalizado la charla de hoy. Muchísimas gracias. Saludo continental. Eso, saludo continental. Julián, muchísimas gracias de vuelta por haber participado y tu aporte fue realmente invaluable y bueno, uno de los efectos que yo sinceramente no me esperaba. Realmente no me esperaba y yo creo que ahí está mi saber incompleto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Eso, nos vemos en la próxima, Julián. Cuídate mucho. Bueno, estamos entonces por finalizado aquí y muchísimas gracias a todos por haber escuchado y participado. Ya nos estaremos viendo entonces dentro de 2 semanas y vamos a empezar a abordar el concepto de imago. Bien, así que, bueno, ya nos estaremos viendo.